El presente video forma parte de una serie de videotutoriales para la Unidad de Aprendizaje, Probabilidad y Estadística de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología ECITEC. Mi nombre es Daniela Martínez, profesora de tiempo completo de ECITEC. Cualquier duda con respecto al contenido del presente material, favor de comunicarla a los correos indicados en pantalla. El tema de este videotutorial es la aplicación de una prueba de hipótesis para la diferencia entre dos medias y corresponde al quinto de 7 videotutoriales que conforman la quinta unidad del contenido temático de probabilidad y estadística. El objetivo del presente material es el de facilitar la comprensión del planteamiento y ejecución de una prueba de hipótesis para la diferencia de dos medias, considerando tres casos posibles para las varianzas poblacionales: cuando se conocen ambas varianzas, cuando no se conocen pero son iguales y cuando no se conocen y son distintas. En ocasiones, será de interés para el estadista inferir sobre la diferencia entre las medias de dos poblaciones, o bien inferir si existe algún cambio de la media de una población a través del tiempo. En este caso, es útil trabajar con una prueba de hipótesis para dos medias. Suponga que se extraen dos muestras aleatorias de tamaño n1 y n2 respectivamente de dos poblaciones con medias μ1 y μ2. Considerando lo anterior, podemos encontrarnos con tres distintas posibilidades para las varianzas: que se conozca la varianza de las dos poblaciones, que las varianzas sean desconocidas pero que sean iguales, y que las varianzas sean desconocidas y distintas. El estadístico de prueba que debemos considerar en este tipo de pruebas se basará en la diferencia de los promedios muestrales, sea esta diferencia positiva o negativa. La distribución del estadístico de prueba dependerá de la condición de las varianzas. A continuación, se describirán cada uno de los casos mencionados. Cuando se conoce la varianza de las dos poblaciones y las dos poblaciones son normales o aproximadamente normales, entonces tenemos que la diferencia de las medias presenta una distribución normal, con media igual a la diferencia de las medias poblacionales y varianza relacionada con ambas varianzas conocidas. Por lo que a partir de esta información podemos definir la fórmula para estandarizar la diferencia de los promedios muestrales y así obtener el estadístico de prueba, que para este caso presenta una distribución normal estándar. Note que los parámetros que utilizamos para estandarizar el estadístico de prueba son la diferencia de las medias poblacionales, las varianzas de las poblaciones y los tamaños de las dos muestras. El valor crítico se determina haciendo las mismas consideraciones que en las pruebas anteriores que hemos estado trabajando. Cuando no se conoce la varianza de las dos poblaciones, pero se puede suponer que las dos varianzas son iguales y las dos poblaciones son normales o aproximadamente normales, entonces la diferencia de las medias presenta una distribución t-de-student con grados de libertad igual a la suma de los tamaños de las muestras menos 2. Entonces, podemos definir la fórmula para estandarizar la diferencia de los promedios muestrales y así obtener el estadístico de prueba, que para en este caso presenta una distribución t-de-student con b grados de libertad. Note que los parámetros que utilizamos para estandarizar el estadístico son la diferencia de las medias poblacionales, una aproximación de la varianza conjunta que se calcula con la expresión que se muestra en pantalla y los tamaños de las dos muestras. Nuevamente, el valor crítico se determina haciendo las mismas consideraciones previas. Finalmente, en el caso práctico en el que no se conoce la varianza de las dos poblaciones y se sabe que estas dos varianzas son distintas y las dos poblaciones son normales o aproximadamente normales, entonces la diferencia de las medias también presenta una distribución t-de-student con grados de libertad que estarán en función del tamaño de las muestras y las varianzas muestrales. Entonces, podemos definir la fórmula para estandarizar la diferencia de los promedios muestrales y así obtener el estadístico de prueba, que nuevamente presentará una distribución t-de-student con b grados de libertad. Los parámetros que utilizamos para estandarizar el estadístico de prueba son la diferencia de las dos medias poblacionales, las varianzas muestrales y los tamaños de las dos muestras. En este caso particular,
debemos aproximar los grados de libertad de la distribución con la expresión que se observa en pantalla. El valor crítico se determina haciendo las mismas consideraciones anteriores. Ahora vamos a resolver un ejemplo para cada uno de los casos que mencionamos para que quede más claro la aplicación de dichos conceptos. Ejemplo 5.5. Aquí se asumirá que las varianzas de las dos poblaciones son conocidas. Una muestra aleatoria de tamaño n1 igual a 25, tomada de una población normal con una desviación estándar sigma 1 igual a 5.2, tiene una media muestral de 81. Una segunda muestra aleatoria de tamaño n2 igual a 36, que se toma de una población normal distinta con una desviación estándar sigma 2 igual a 3.4, tiene una media muestral igual a 76. Pruebe la hipótesis de que la media de la población 1 es igual a la media de la población 2 contra la hipótesis alternativa de que ambas medias son diferentes. Utilice un nivel de significancia de 0.05. Analizaremos los datos disponibles. Los tamaños de las muestras son 25 y 36 respectivamente. Los promedios muestrales son 81 y 76 y las varianzas poblacionales son 5.2 y 3.4. Nos piden que concluyamos acerca de la igualdad entre las dos medias poblacionales. Por lo tanto, establecemos que la diferencia entre las medias poblacionales debe ser igual a 0 y formulamos la prueba de hipótesis. Determinamos el valor del estadístico de prueba utilizando los datos que nos proporciona el problema y la fórmula para el estadístico en el caso 1, y así calculamos su valor numérico. Este resulta ser 4.2216. Una vez que tenemos el valor del estadístico de prueba, necesitamos determinar el valor crítico. El problema nos pide un nivel de significancia de 0.05, pero recordemos que en una prueba bilateral, el nivel de significancia se divide entre las dos colas, por lo que los valores críticos corresponderán a áreas igual a 0.05 entre 2. Nos vamos a la tabla de la distribución normal estándar y localizamos aquel valor para z que nos deje un área igual a 0.025 hacia la derecha, o equivalentemente un área de 0.975 hacia la izquierda. El valor que deja un área de 0.025 en la cola del lado derecho para una distribución normal estándar, como se puede observar en la tabla, es 1.96 y por tanto definimos nuestros valores críticos para la prueba bilateral. Recuerde que para una prueba bilateral se requieren dos valores críticos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, por eso tenemos un valor crítico positivo y un valor crítico negativo. Una vez que hemos obtenido el estadístico de prueba y el valor crítico, ya podemos realizar nuestra prueba. Si el estadístico Z es mayor que el valor crítico positivo o menor que el valor crítico negativo, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. En el caso contrario, no podemos rechazar la hipótesis nula y por tanto no podemos aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, de acuerdo a los valores calculados, decidimos rechazar la hipótesis nula y por tanto aceptar la hipótesis alternativa. Ahora debemos redactar la conclusión. Dado que z es mayor que el valor crítico positivo, porque 4.2216 es mayor que 1.96, entonces se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la aseveración de que la media de la población 1 es igual a la media de la población 2 y se acepta, por tanto, que ambas medias son distintas. Ejemplo 5.6. Este es un ejemplo para el caso 2, en el cual se desconocen las varianzas de las poblaciones, pero se puede suponer que son iguales. Una investigación afirma que el promedio de vida de los ratones se puede prolongar hasta por 8 meses cuando se reducen las calorías en su dieta. Suponga que a una muestra aleatoria de 10 ratones que tienen una vida promedio de 32.1 meses con una desviación estándar de 3.2 meses se les alimentó con una dieta normal, mientras que a una muestra aleatoria de 15 ratones que tienen un promedio de vida de 37.6 meses con una desviación estándar de 2.8 meses se les alimentó con una dieta restringida. Con un nivel de significancia de 0.05,
Prueba la hipótesis de que el promedio de vida de los ratones con esta dieta restringida aumenta 8 meses, contra la alternativa de que el aumento es menor de 8 meses. Suponga que las distribuciones de las esperanzas de vida con las dietas regular y restringida son aproximadamente normales con varianzas iguales. Analicemos los datos disponibles. Los tamaños de muestra para las muestras 1 y 2 son de 10 y 15 ratones respectivamente. Los promedios de vida de los ratones de las dos muestras son 32.1 meses y 37.6 meses respectivamente, y las desviaciones estándar de las muestras son 3.2 meses y 2.8 meses respectivamente. De acuerdo con lo que propone el problema, queremos saber si existe evidencia suficiente para aseverar que el aumento de la vida promedio de los ratones es igual a 8 meses con la dieta restringida. A partir de esta información, establecemos que la diferencia que existe entre el promedio de vida de los ratones que se alimentaron con dieta restringida y los ratones que se alimentaron con dieta normal es igual a 8 meses. Y formulamos nuestra prueba de hipótesis. Y así definimos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Note que lo que queremos demostrar es que la vida promedio de los ratones aumenta 8 meses cuando se les alimenta con una dieta restringida. Por eso lo que estamos intentando probar es que la diferencia entre la población 2 y la población 1 es igual a 8 meses, o si el aumento en la vida promedio de los ratones es menor que los 8 años que se especulaban. Por eso proponemos una prueba unilateral del lado izquierdo. Determinamos el valor para el estadístico de prueba utilizando los datos que nos proporciona el problema y la fórmula para el estadístico en el caso 2 para la prueba de hipótesis de dos medias poblacionales. Tenemos que el estadístico de prueba según los datos que se nos proporcionan es igual a menos 2.067. Una vez que tenemos el valor del estadístico de prueba, necesitamos determinar el valor crítico. Nos están solicitando que utilicemos un nivel de significancia de 0.05 y recuerden que en el caso de la prueba de hipótesis sobre dos medias, cuando no se conocen las varianzas, trabajaremos con distribuciones t-student. Por lo tanto, necesitamos calcular los grados de libertad de la distribución con la que estaremos trabajando. En este caso, cuando las varianzas son desconocidas pero iguales, los grados de libertad se obtienen sumando los dos tamaños de muestra y restando 2, es decir, tenemos un tamaño de muestra 10 y un tamaño de muestra 15, los sumamos son 25, menos 2 nos da un total de 23 grados de libertad, que es lo que se observa aquí. Ahora, para determinar los valores críticos debemos consultar una tabla para una distribución t-student. Recuerden que en las tablas de distribución t-student los encabezados de las columnas corresponden a las áreas a la derecha con las que estaremos trabajando. Vemos que el valor que corresponde a un área de 0.05 y 23 grados de libertad es de 1.714. Sin embargo, recordemos que esta es una prueba unilateral del lado izquierdo, por lo tanto debemos considerar el valor numérico que se nos muestra en la tabla, pero del lado negativo. Tenemos entonces que el valor crítico para la prueba descrita es menos 1.714. Una vez que hemos obtenido el estadístico de prueba y el valor crítico, ya podemos realizar nuestra prueba. Si el valor del estadístico t es menor que el valor crítico menos t subíndice alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. En el caso contrario, no tendremos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y por tanto no podemos aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, de acuerdo a los valores calculados, decidimos rechazar la hipótesis nula y por tanto aceptar la hipótesis alternativa. Ahora debemos redactar la conclusión. Dado que t es menor que menos t subíndice alfa, b, porque menos 2.067 es menor que menos 1.714, entonces se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la aseveración de que el promedio de vida de los ratones aumenta 8 meses con la dieta restringida. Por tanto, se puede suponer que el aumento de la vida promedio de los ratones debe de ser menor que los 8 meses propuestos en el problema. Ejemplo 5.7.
En este ejemplo se tratará el tercer caso para la prueba de hipótesis, donde las varianzas son desconocidas y son diferentes. El Departamento de Estadología de Virginia Tech llevó a cabo un estudio para determinar si existe una diferencia significativa en la densidad de organismos en dos estaciones diferentes ubicados en Cedar Run, una corriente secundaria que se localiza en la cuenca del río Roanoke. Los siguientes datos proporcionan las medidas de densidad, el número de organismos por metro cuadrado en las dos estaciones colectoras. A un nivel de significancia de 0.05, podemos concluir que las densidades promedio en las dos estaciones son iguales. Suponga que las observaciones provienen de poblaciones normales con varianzas distintas. En este caso, no se nos proporciona ni la media ni la desviación estándar de la muestra. Sin embargo, contamos con las observaciones o con las mediciones de cada uno de los estudios para las dos muestras analizadas. Por lo tanto, podemos calcular los estadísticos muestrales. Entonces, analicemos los datos disponibles. De acuerdo a la información que se nos provee en el cuadro que se observa en pantalla, tenemos que el tamaño de la muestra tomada en la estación 1 es de 16 mediciones y el tamaño de la muestra tomada en la estación 2 es de 12 mediciones. Calculemos los promedios muestrales para ambas estaciones con las expresiones que ya se han trabajado anteriormente y tenemos que la media de la densidad para la estación 1 es de 9.897.5, mientras que la media de la densidad para la estación 2 es de 4.120.83. De igual forma, calcularemos las desviaciones estándar para ambas estaciones con las fórmulas que ya se han estado trabajando. La desviación estándar para la estación 1 es de 7.874.3, mientras que la desviación estándar para la estación 2 es de 2.479. Entonces, de acuerdo a lo que propone el problema, queremos determinar si podemos concluir que las densidades promedio en las dos estaciones son iguales. Para esto entonces establecemos que la diferencia entre las medias poblacionales de las dos estaciones son igual a 0. Entonces formulamos nuestra prueba de hipótesis definiendo nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Calculamos el estadístico de prueba con los datos que se nos proporcionan en el problema. En este caso, t es igual a 2.758. Una vez que tenemos el valor del estadístico de prueba, necesitamos determinar el valor crítico. La instrucción es que utilicemos un nivel de significancia de 0.05, pero recordemos que estamos trabajando con una prueba bilateral, por lo que las áreas que estaremos consultando son igual a alfa sobre 2, es decir, a 0.025. Y también debemos calcular los grados de libertad que consideraremos para la distribución de student. Lo vamos a determinar con la fórmula que se nos dio previamente. En este caso, los grados de libertad, utilizando la expresión que se observa en pantalla, nos dio igual a 19. Con esta información consultamos la tabla para la distribución t de student, localizando aquel valor para la variable t que nos deja un área de 0.025 del lado derecho, considerando 19 grados de libertad. Este valor es igual a 2.093. Recordemos que es una prueba bilateral, por lo tanto consideraremos los dos valores, tanto el positivo como el negativo, como los valores críticos con los que estaremos trabajando. Una vez que hemos obtenido el estadístico de prueba y el valor crítico, ya podemos realizar nuestra prueba. Procederemos a rechazar la hipótesis nula si el valor del estadístico es menor que el valor crítico negativo o mayor que el valor crítico positivo, mientras que en caso contrario no tendremos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, de acuerdo a los valores calculados, se decide rechazar la hipótesis nula y por tanto aceptar la hipótesis alternativa. Una vez determinado esto, procedemos a redactar la conclusión. Dado que t es mayor que t subíndice alfa entre 2, b, porque 2.758 es mayor que 2.093, entonces se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se concluye que existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la afirmación de que las densidades promedio en las dos estaciones son iguales y consecuentemente se acepta la aseveración de que dichas densidades son distintas.
En el siguiente videotutorial se trabajará con la prueba de hipótesis para la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. Gracias por su atención.